Bien, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a buscar nuestras Biblias y leer el libro Segundo de Reyes. Segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer la palabra de Dios en los versos 1 al 19. Segundo de Reyes, capítulo 5 y los versos 1 al verso 19. Y en este texto vamos a ver lo que dice la Biblia. Y vamos a encontrar allí, en este pasaje, cómo encontrar la salvación. Este pasaje del Antiguo Testamento nos muestra cómo podemos encontrar la salvación. Capítulo 5 del libro Segundo de Reyes. Vamos a dar lectura a los versos 1 hasta el verso 19. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo,
que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. ¿Y qué pasó después de esa media legua de tierra? Usted léalo en su casa para que se entere. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es palabra de vida, palabra de verdad. Permite, Señor, que el propósito para el cual tú la has enviado hoy se cumpla, Señor. Y que nosotros podamos, en efecto, en esta porción, encontrar a Jesucristo. En el nombre de Él lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos. La época de el profeta Elías y el profeta Eliseo fue una época extraordinaria. No tenemos noticias en el Antiguo Testamento de que las cosas que ocurrieron en el ministerio de el profeta Elías y Eliseo ocurrieran en el ministerio de otros profetas. Dios usó a estos grandes hombres para realizar grandes milagros, portentos, extraordinarios, como cuando Eliseo predijo la victoria de Israel sobre los hijos de Amón de una manera extraordinaria, o como cuando proclamó y realizó a través de la obra de Dios el milagro de la sobreabundancia del aceite a la viuda, o cuando fue el instrumento para que Dios devolviera a la vida el hijo de la tsunamita que había muerto. Sí, Dios usó a este hombre de muchas maneras y de muchas formas para realizar grandes portentos. Y una vez más le vemos ahora en este capítulo 5 en un episodio muy interesante. Es un episodio que nos ayuda a nosotros a ilustrar, a mirar de qué manera puede llegar una persona a la salvación. Este pasaje lo utiliza el propio Señor Jesucristo en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas para ilustrarle y decirle a los judíos y hablar de los judíos el interés de Dios por la salvación de las naciones. Jesús utiliza este personaje, este episodio de Naamán, para hablarle a la gente y decirle del interés del Señor en la salvación de la gente, no solamente de los judíos, de toda la gente. Por lo tanto, en esta tarde yo quisiera que tomáramos entonces este pasaje y mirando todo el proceso que se cumple en el pasaje, veamos de qué manera alguien puede alcanzar la salvación. Si en esta tarde tú estás en este lugar deseoso de encontrarte con Dios, deseoso de encontrar la salvación, te has preguntado de qué manera, cuál es el remedio, cuál es la fórmula, cuál es el camino, en el día de hoy aspiramos que bajo la dirección del Espíritu Santo y a través de la lectura del pasaje podamos entender de qué forma alguien puede encontrar la salvación. Y lo primero que hay que decir entonces es que para encontrar la salvación es necesario que alguien reconozca su propia necesidad. El pasaje dice que Naamán era un gran general, un hombre a través del cual Dios había realizado grandes victorias en el pueblo de Siria, un hombre que posiblemente fue usado con sus grandes dotes militares
para vencer ejércitos enemigos, era un hombre que era tenido en alta estima, sin embargo tenía un problema serio. El pasaje dice que era un leproso. Ahora, no sabemos exactamente cuál era la condición de esta lepra. Sí sabemos, por ejemplo, que en la antigüedad cualquier clase de afección en la piel era llamada lepra. No sabemos en realidad cuál era el pronóstico verdadero, comparándolo con el término de lepra en el día de hoy. No sabemos exactamente si lo que tenía era una lepra como se conoce en el día de hoy, o si lo que tenía era otro tipo de afección de la piel. Probablemente se trataba de un problema que empezaba, que estaba serio y que amenazaba la vida de este hombre, con llevarlo a ser un hombre proscrito, rechazado, alejado de la sociedad en la cual vivía. Así que él era un leproso, era un hombre que tenía un problema de lepra, y él se daba cuenta, y él sabía que necesitaba encontrar remedio, necesitaba encontrar la solución, que no parecía muy a la mano en aquella época, pero tenía la necesidad de una obra de sanidad. Bueno, la primera cosa que alguien debe entender, si quiere encontrarse con la salvación, si usted desea encontrar el camino de la vida eterna, si usted quiere encontrar la salvación, la primera cosa que necesita entender es que el pecado ha afectado su vida. La primera cosa que necesita entender es que usted es un hombre o una mujer pecador o pecadora, que también la presencia del pecado está lacerando su corazón, que el pecado ha penetrado a su vida, que usted por lo tanto está separado de Dios. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados, separados de la presencia salvadora de Dios, de la gloria de Dios. El problema humano no es la sociedad. El problema humano no se halla en la comunidad, en la sociedad, en las costumbres. El problema del hombre se encuentra dentro del hombre. Algunos han postulado en el pasado que si nosotros le damos educación suficiente a la gente, la sociedad se convertirá algo así como en una especie de paraíso. Otros han dicho que si nosotros condicionamos y creamos condiciones en la sociedad se va a convertir en una especie de Edén moderno. Sin embargo, sabemos a la luz de la Biblia que el problema del hombre no está fuera del hombre. El problema del hombre está dentro del hombre. El problema humano no se encuentra en las estructuras sociales, no se encuentra en la educación o en la falta de educación, no se encuentra en los recursos que la psicología pueda proveernos. El problema del hombre se encuentra dentro del hombre. La enfermedad está en el hombre. Y esa enfermedad se llama pecado. El profeta Isaías, escribiendo en el capítulo 1 de su libro, dice en el verso número 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Una traducción de la Biblia dice que todo corazón está enfermo. El problema del hombre está en su corazón, en su interior. El corazón humano está enfermo. Y el problema no se resuelve con los remedios humanos. El problema se resuelve de otra manera. La Biblia habla, y Jesús habla de esto en el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos. En ese pasaje Jesús dice, verso 20, porque lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.
Porque de dentro del corazón, atención a esto, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, de dentro del corazón salen los adulterios, de dentro del corazón salen las fornicaciones, de dentro del corazón salen los homicidios, los hurtos, las avaricias, de dentro del corazón salen las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si alguien desea encontrar la solución a su drama personal, si alguien quiere encontrar el remedio, si quiere encontrar la salvación, necesita comenzar por entender su propia necesidad, su propia condición delante de Dios, su propia pecaminosidad, su propia enfermedad. Es el primer paso. Naamán padecía de lepra y por supuesto que lo sabía. Y quería encontrar un remedio. Usted debe darse cuenta de su propia necesidad delante de Dios. Hasta que usted no entienda su propia condición delante de Dios y su propia necesidad y su propia pecaminosidad, no puede dar el siguiente paso. Escúchame bien, no pongas excusas. Porque Dios perdona pecados, no excusas. ¿Ok? Dios no perdona excusas ni pretextos. Dios perdona pecados. Hasta que el hombre reconozca su propia condición de pecador, no puede dar el siguiente paso. En este día necesitas entender tu propia necesidad. Necesitas entender tu propia condición. Pero además, seguimos leyendo el pasaje. Y tenemos que decir que para que alguien encuentre el camino de la salvación, para que alguien encuentre la salvación, es necesario que escuche la palabra del Evangelio, la palabra de la buena noticia. Miren ustedes lo que pasa en este pasaje. El pasaje dice que en su casa había una muchacha de Israel. Había sido secuestrada por bandas militares, y eso pasaba mucho en aquella época, bandas militares que realizaban incursiones en lugares determinados y secuestraban personas y luego las vendían como esclavas, como un negocio, ¿no? Esta joven había sido secuestrada y había sido llevada a Siria y había ido a parar a la casa de Naamán, el leproso. No hay coincidencias delante de Dios. No hay casualidades. La vida nuestra no es un azar. Si ustedes están esta tarde aquí, no es casual. Si usted está oyendo, escucha bien, si tú estás oyendo esta palabra, no es por casualidad. Esta palabra que tú estás escuchando no es algo que ha ocurrido y que por coincidencia tú estás aquí esta tarde, porque delante de Dios no hay coincidencias. Dios tiene siempre un plan para la vida nuestra. ¿La tenía para Naamán? Ahí estaba la muchacha. Y la muchacha entonces le da la noticia, la buena noticia. Le da la noticia de que hay remedio, de que hay alguien que puede remediar la situación. Y a través de la esposa de Naamán le llega la noticia a este hombre y él recibe el mensaje de la buena noticia. Si alguien desea encontrar el camino de la salvación, debe escuchar y poner atención a la buena noticia. La mala noticia es que usted es pecador. La mala noticia es que usted está condenado. La mala noticia es que está separado de Dios. La mala noticia es que sus pecados han hecho, dice la Biblia, separación entre usted y Dios. La mala noticia es que usted está atado.
Pero la buena noticia es que hay solución para su problema. Tal vez Satanás te ha dicho, mira, tú no tienes remedio. Dios te dice que hay remedio en el Evangelio de Jesucristo. Satanás te dice, mira, no hay perdón. El Señor te dice que hay perdón en el Evangelio de Jesucristo. El mundo te dice, mira, no hay esperanza, pero hay esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Hay libertad en Jesucristo, hay vida en Jesucristo. Escucha el Evangelio. El apóstol Pedro escribe en la primera carta que lleva su nombre, Primera de Pedro, en el capítulo primero de esa preciosa e importante carta del Nuevo Testamento, dice la Escritura, y usted puede leer conmigo allí, en el capítulo primero, versículo número 23, dice la Biblia en ese lugar, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra, atención, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es hierba y toda la gloria del hombre flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Atención a esto. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Evangelio. El Evangelio es buena noticia, buenas nuevas. En un mundo de tanta turbulencia, en un mundo donde abundan las malas noticias, el Evangelio es buena noticia. Hay salvación, hay esperanza, hay vida en Jesucristo. Naamán escuchó las noticias de que había posibilidad de salvación. Y en el día de hoy usted necesita hacer lo propio. Entender que hay un evangelio, hay una noticia buena para usted. Y que en el día de hoy Dios la envía para usted, que está aquí en esta tarde. Para usted que está en sintonía con este servicio, Dios envía una buena noticia. Escucha la buena noticia del evangelio en el día de hoy. Y encontrarás el camino de la salvación. Así que Naamán prestó atención. Naamán prestó atención al mensaje de esta mujer joven que le decía que había un profeta en Samaria que él lo sanaría de la lepra. Buena noticia. Hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna. Buena noticia. Escucha la buena noticia. Recibe la buena noticia. Pero, si seguimos leyendo el pasaje, miramos que para encontrar la salvación es necesario que nosotros nos enfoquemos en la persona del Salvador. Que no vayamos a otro lado, que no vayamos a otro lugar. Naamán salió para Israel, para Samaria, y en principio se detuvo en la corte real y le llevó las cartas y fue con toda esa parafernalia del general que llegaba allí y se acercó y le entregó las cartas. Mira, aquí está esta carta. Cuando él le llevó la carta decía, mira, te mando a este hombre para que tú lo sanes. ¿Qué problema? Bueno, Naamán siguió tal vez, no sé, el protocolo, llegar a donde el rey. Pero la solución no estaba en manos del rey, estaba en otro lugar. Si tú quieres encontrar la salvación, necesitas ir al Salvador. Y el Salvador, dice la palabra de Dios, es Jesucristo el Señor. Los santos del Nuevo Testamento, grandes hombres de Dios,
la Virgen María, que llevó en su seno al Hijo de Dios, los grandes profetas del Antiguo Testamento, grandes hombres, ellos no murieron por ti ni por tus pecados. Ellos no dieron su sangre para redimirte de pecados. Hubo uno que lo hizo, Jesucristo el Señor. Clavó en la cruz del Calvario tus pecados y resucitó con poder para darte la vida. La palabra de Dios declara en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 de esa gran epístola, la palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, es decir, la expresión visible, escucha bien, la expresión visible de su gloria, la imagen de su sustancia. Y lo que dice allí la Biblia es que Cristo es aquel que de manera patente, clara, física, si se quiere, expresa la gloria de Dios, la imagen de Dios, la esencia de Dios. La naturaleza de Dios está en Jesucristo. Eso dice la Biblia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, escucha bien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es a través de Cristo como Dios nos ha hablado. Es en Jesucristo como encontramos la salvación. La Biblia dice claramente, dice la Biblia, que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice la palabra de Dios. Así que, si tú quieres ser salvo, si quieres encontrar el camino de la salvación, no vayas a este o aquel o al otro. Ve al Salvador. El apóstol San Pedro dice en el capítulo 4, verso 12 de su libro de los Hechos, sobre el libro de los Hechos, dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo el Señor. Cristo es el Salvador. Jesús ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si en esta tarde tú deseas reconciliarte con Dios, ven a Cristo. Si en esta tarde tú quieres encontrar la paz con Dios, ven a Cristo. Si en esta tarde tú quieres encontrar perdón de tus pecados, ven a Cristo. Si en esta tarde tú quieres encontrar esperanza, gozo, ven a Cristo. Si en esta tarde tú quieres encontrar vida abundante, ven a Cristo. Si tú quieres que el anhelo de tu corazón, que el deseo de tu corazón se pueda plenamente cumplir en tu alma, si quieres que se llene ese vacío de tu alma, ven a Jesucristo. Él ha dicho, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Naamán fue al rey, pero luego fue donde había que ir. Al hombre que Dios había designado para ser el instrumento de sanidad. Y en este día no es a ningún otro lado, no es a ninguna institución, no es a ningún credo, no es a ninguna doctrina, es a Cristo. Cristo es el Salvador. Ven a Cristo. Como cantamos hace un rato, dame a Cristo. Cristo, el Señor y Salvador. Así que si alguien quiere ser salvo, necesita ir al Salvador. Pero hay otro detalle muy interesante en este pasaje que no queremos pasar por alto. Y que nos ayuda a entender claramente
camino de la salvación. ¿Cómo ser salvo? Sí, para ser salvo es necesario reconocer su necesidad, es verdad. Sí, para ser salvo hay que escuchar la buena noticia, el evangelio. Hay solución. Sí, para ser salvo hay que ir a la persona del Salvador. Sí, para ser salvo hay que, escucha, aceptar el método de Dios para la salvación. Porque Naamán finalmente sigue las instrucciones del rey, ya que Eliseo se enteró de alguna manera que el rey estaba en aprietos porque le habían mandado a alguien para que lo sanara, pero el rey no podía sanar a nadie. Sanaba a Dios a través del profeta. Así que el profeta le dijo, mándalo para donde mí. Y entonces dice la Biblia, usted puede leerlo ahí conmigo, lo hemos leído ya. Versículo 9, mire el versículo. Que Naamán con sus caballos y con su carro se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y Eliseo entonces le envió un mensajero diciéndole, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego, estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará la mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Imagínense la escena, hermanos. El general, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Siria, general de 5 estrellas, llega con su comitiva, varios motores con la sirena, rompiendo el camino, automóviles negros, limusinas. Y se paran en la puerta del profeta. Y cuando se paró y llegó allí con todo el grupo, toda la compañía, mandó a alguno de sus ayudantes a decir, mira, el general está aquí ya. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces él pensó que el hombre vendría, óyeme, con una comitiva y con un traje brillante y un sombrero grande y una música, qué sé yo, y una serie de cosas, y iría a hacer cuantas cosas, y un ritual elaborado, pero no, nada de eso. Ni siquiera salió el profeta. Él le mandó a decir, mira, dile, oiga bien, es que Dios tiene maneras de humillar nuestra soberbia. Dios tiene manera de humillar nuestra soberbia. Que la gracia de Dios es maravillosa, pero nos humilla. Porque nos dice, oye, en ti no hay nada. Nada bueno hay en ti. ¿Tú crees que eres bueno? ¿Tú crees que eres bueno? Porque, óyeme, has observado una vida muy moral, muy buena, muy correcta. No has hecho nada malo, no has cometido una serie de infracciones, no has vivido una vida recta, buena, has criado tus hijos, has hecho aquello, qué sé yo, cuántas cosas buenas tú has hecho y tú crees que tú eres muy bueno. No, señor. La Biblia dice que en nosotros no hay nada bueno para fines de la salvación. Que no podemos nosotros por nosotros mismos, no podemos nosotros por nosotros mismos salvarnos con nuestras bondades. El general está en la puerta. Él manda a un muchacho y le dice, mira, dile que se vaya al río Jordán
Pues yo no le quiero dar la razón a Naamán, por cierto, ¿eh? No le quiero dar razón. Pero la verdad es que cuando yo vi el río Jordán, cuando fui a Israel, dijo, acá, y este es el río Jordán. Yo pensaba... Así que cuando usted vaya con nosotros ahora en el año que viene, en octubre, para allá, para Israel, usted se va a dar cuenta que el río Jordán, porque el problema no es el río, el problema es Dios, el asunto es Dios. La cuestión no está en el río, es en el Señor que está la cosa. Bueno, el caso es que el hombre dice, no, pero le dice, mira, que vaya allá al Jordán, se zambulla 7 veces. Pero él tenía otra idea en la mente, él pensaba que era otra manera, otro método, otra parafernalia, una serie de rituales, de maneras y de cosas, pero no era así. Ve y haz eso, sumérgete en el río 7 veces. Y el hombre dijo, no, en Siria hay ríos más grandes, más bonitos, mejores, yo me voy para mi casa. Y cuando se iba, uno de los ayudantes le digo, pero ven acá, general. Sí, porque no se atrevía a hablar mucho, pero bueno, general. Pero, ¿y si el profeta le hubiera dicho, vea, esto es una cosa complicada? ¿Usted no lo hubiera hecho? Sí, claro. Bueno, pues esta te dijo una cosa sencilla, veas eso. ¿Te parece sencillo, muy simple? Pero veaslo. Él dijo, bien. Y entró en razón el general y fue y se sumergió 7 veces y se sanó. Y a mí me habla esta porción para decirme que muchas veces nosotros complicamos el camino de la salvación y creemos que se trata de que hay que hacer esto y lo otro, y que hay que elaborar una serie de cosas, y que hay que hacer una serie de obras, y que hay que hacer una serie de ritos, y que hay que hacer una serie de cuestiones para alcanzar la salvación. Y resulta que no es así. Resulta que la Biblia dice que es por gracia. Por gracia. La Biblia dice que Dios te regala de la salvación. Que tu salvación no te la ganas. Tú no te ganas la salvación. ¿Sabes por qué no te la ganas? Porque no te la puedes ganar. No puedes ganarte la salvación. Tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación. No puedes hacer ninguna obra, ningún sacrificio, ningún acto para ganarte la salvación, aunque te hayan dicho lo contrario. La Biblia dice que la salvación es por gracia. Es gratuitamente. Es por gracia. Jesucristo dio su sangre en el Calvario, compró nuestra salvación. Es cierto, la salvación es costosa porque le costó al Hijo de Dios su vida. Pagó tu pecado, lo que tú no podías pagar. Él lo pagó por ti. Y ahora te regala la salvación y la vida eterna. Efesios 4, 2, 8 y 9 dice, y que no lo leamos ni lo repitamos como un papagayo, ¿verdad? Porque los papagayos repiten las cosas así mecánicamente. Que no repitamos estos textos mecánicamente sin entender lo que dice la Biblia en ese lugar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. No hay ninguna cantidad de cosas que tú hayas hecho o puedas hacer para ganarte la salvación. No hay ninguna cantidad de moralidad, no hay ninguna cantidad de obras, no hay ninguna cantidad de religión, no hay ninguna cantidad de conocimiento. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. Gratuitamente. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. 3. Verso 21 adelante. Mira lo que dice la palabra. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, atención al versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo leíste, ¿verdad? Lo oíste. Siendo justificados gratuitamente. Ahora, óyeme bien. Aquí hay dos cosas. O tú te justificas a ti mismo, o te justificas tú a ti mismo diciendo, yo no he hecho nada malo. No, yo no soy. Quizás no va a decir yo no soy pecador, pero lo piensas. No, yo soy una persona moral, buena. Te estás justificando a ti mismo. Ya tienes tu recompensa. El aplauso de la gente, la felicitación, el abrazo, el reconocimiento. O te justificas a ti mismo, o dejas que Dios te justifique. Una de las dos. Porque Dios perdona pecados, no perdona excusas. Dios perdona pecados, no perdona excusas. Dice la Biblia que Dios nos puede justificar gratuitamente por la fe en Cristo. ¿Y sabe lo que significa justificación? Mucha gente no entiende bien este asunto, no es tan complicado de entender. Pero permítame decir, ¿qué significa justificación? Justificación significa, escucha, justificación significa que Dios te declara justo. Que Dios te trata como si nunca hubieras pecado. Incluye el perdón, pero es más que el perdón. Justificación significa que Dios te trata como si tú no hubieras pecado, pero no por mérito propio, no porque hiciste algo bueno, no porque vienes a la iglesia, no porque te bautizaste, no porque nada de eso, sino por la gracia de Él, por la gracia de Él en Cristo Jesús. Así que no trates de imponer otro método de salvación. El problema nuestro es que queremos irnos por otro camino. Queremos utilizar otro método porque nos dijeron, porque nos han dicho, porque pensamos o porque, caramba, después de todo la gracia es humillante. La gracia es humillante. La gracia es humillante. Ahora, si usted no llega a humillarse delante de Dios, no puede ver el reino de Dios. Si usted no puede aceptar por gracia que usted es incapaz de salvación, usted no puede ver el reino de Dios. Eso es simple y sencillo. En estos días estábamos estudiando la clase de los miércoles, la clase del Nuevo Testamento, y estábamos precisamente hablando de las cartas del apóstol San Pablo y obviamente caímos en Romanos, esa gran epístola del Nuevo Testamento. Y después de hablar sobre estos temas y hablar de la gracia y la justificación, una hermana sentada ahí atrás dijo, pero si es tan fácil, ¿y por qué que la gente complica la cosa? Sí, es verdad. Es fácil. Es por gracia. Romanos capítulo 10, cuando Pablo escribe a los romanos, le dice, mira, el pueblo de Israel tiene celo de Dios, quiere las cosas de Dios. El problema es que no es según el conocimiento. El problema es, ¿sabe cuál es el problema? Dice Pablo. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si el ser humano quiere decir, yo me voy a justificar de otra manera, por mis obras, por mi buena conducta, o por mis sacrificios, o por las cosas que yo hago, o por la persona que yo soy en la sociedad. Nada de eso tiene validez. No trates de imponer ningún otro método porque no tiene validez ni efectividad. La salvación es un regalo de Dios
por gracia, gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22. Verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Ahora presta atención. Y el que tiene sed, venga. Si tú tienes sed de Dios, anhelo de Dios, si tú quieres que el vacío del corazón se llene, ven. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El método de Dios es la salvación por gracia, por la fe en Jesucristo. Así que si tú quieres encontrar el camino de la salvación, ahí está, por gracia, gratuito. Se abre la puerta de la gracia y el pecador necesita reconocer su pecado y acudir a la fuente. Y la fuente es Jesucristo el Señor. Finalmente, Naamán se dio cuenta de que había que seguir el método de Dios. Ir, aunque a él le parecía una tontería, y la verdad es que a mucha gente el evangelio le parece una tontería. ¿Cómo va a ser que esa simplicidad y estos ministros del evangelio que no usan una vestidura resplandeciente y mucho oro acá arriba en el altar, como dicen ellos, ¿no? Y muchas cosas. ¿Y tú cómo va a ser una cosa tan simple y que no hay nada aquí arriba, ni tan pelado esto? Tan simple. ¡Qué tontería! Dice la Biblia que el evangelio es tontería para los que se pierden. Pero para los que se salvan es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que hoy lo mejor que puedes hacer es aceptar el método de la salvación. Que no es tus obras, que no son tus obras, que no es la iglesia, que no soy yo, que no es ninguna gente, que es Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Que no es ser evangélico, ni bautista, ni católico, ni metodista, ni pentecostal, ni nada de eso. Es el encuentro con Jesucristo por la fe. Naamán entendió que era mejor seguir las instrucciones de Dios y hacer lo que Dios decía que había que hacer. Aunque a él le parecía en principio simple, es que el evangelio es así, ¿verdad? Es sencillo de entender. Nosotros somos los que complicamos el problema. Así que no le busques más explicación. Ven a Jesucristo. Recibe por gracia y por la fe. En este día recibe por gracia y por fe la salvación. Recíbela por gracia y por fe. Hoy tú puedes decirle, Señor, ven, sálvame. Oye, no vas a ver una luz resplandeciente, ni vas a escuchar una música, ni nada de eso, ¿no? Allí por fe, en silencio, en el corazón, dile, sí, Jesús, sálvame, y Él te va a salvar. Pero es preciso que tomes la decisión. Porque cuando Naamán aceptó el método de Dios, él fue y se sumergió 7 veces y quedó limpio. Entonces, Jesús dice, mira, yo soy el agua de vida, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí está el agua de la vida, escucha, ahí está el agua de la vida, pero hay que tomársela. Amén. Hay que tomársela. Entonces hay que arrepentirse de sus pecados. Dice la Biblia, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse de sus pecados. Pídale al Señor perdón de sus pecados. Y hoy crea a Jesús. Créale a Cristo como Señor y Salvador.
Porque Él ha dicho en su palabra, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Hoy, si tú crees a Jesucristo, si crees que Cristo es el Salvador y que puede salvarte y crees que Él puede perdonarte, hoy pídeselo. Y simplemente dile, Señor, perdóname, sálvame, ven a mi corazón. Naamán regresó como un hombre nuevo. Bueno, aquí lo dice la Biblia. Él regresó a Siria, no era el mismo hombre. No era el mismo hombre, porque eso, no somos la misma gente. No somos la misma gente. Cuando conocemos a Jesucristo, Dios, el Señor cambia el corazón. Alguien en estos días llegó a Cristo, un esposo vino al Señor, una esposa, perdón, vino al Señor, el esposo estaba lejos, estaba en otro lado, qué sé yo, se había separado, pero el caso es que el Señor pues cambió el corazón, inquietó a este hombre y él volvió sobre sus pasos, y cuando él habló con la esposa para regresar y él habló con ella y ella con él, él le dijo, pero tú estás como rara. Sí, él la encontró diferente. ¿Sabe por qué estaba diferente? Porque Cristo había llegado al corazón de ella. Porque eso es lo que pasa. Cuando Cristo viene a tu corazón, tú cambias. El general no fue el mismo general de siempre. Mandaron un general para Israel y regresaron a Siria otro, diferente. Amén. ¿Por qué? Porque el general dijo, bueno, de aquí en adelante yo sé que no hay más Dios. Yo sé que no hay más Dios, que el único Dios es ese Dios que me sanó y me salvó. No hay más. Y de aquí en adelante yo no me voy a postrar delante de ningún otro Dios. Porque Cristo cambia el corazón, hermano. Jesucristo cambia el corazón. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Cristo cambia la vida. Cristo cambia el corazón. Cristo saca los ídolos que habían en el corazón y pone ese centro que es Él en nuestras vidas. Así que hoy, si tú quieres encontrar la salvación, ven a Jesucristo y deja que Él cambie tu vida, perdone tus pecados y dé vida eterna y abundante a tu corazón.